Qué bien que ha venido mi nieto a visitarme. Hola, qué grande estás. No te veía desde Navidad. Yayo, estamos en enero, solo han pasado 2 semanas. Qué inteligente que eres. Se nota que no has salido el zopenco de tu padre. Deja a papá, en paz descanse. ¿Qué? ¿Cómo que en paz descanse? No, es broma, viene a las 2:15. Hemos tenido que Pues que yo a tu edad hacía viajes a Noruega o Suecia, a esquiar con los amigos. Tendrías que haberme visto. Era un fiera, pero por lo visto ya no queda un solo trozo de hielo. También lo he disfrutado. El sábado por la mañana fui a jugar a fútbol a las carreteras que han cortado al lado del pueblo. Sobre asfalto. Cuando era joven lo único que iba sobre asfalto eran los coches y los camiones que iban a las fábricas. Entonces, ¿dónde jugabas a fútbol? En el prado, sobre la hierba fresca. ¿Qué es un prado? Es la tierra, muy húmeda, en la cual se deja crecer o se siembra la hierba para pasto de los ganados. Ahora ya no quedan por culpa de la deforestación, edificación masiva por los humanos. Qué malo está este pez. ¿Cuál es? Se llama emperador y no es por el pez, es porque los seres humanos han echado cantidades ingentes de plástico a los mares y océanos, lo que ha perjudicado en la vida de los peces y han hecho que tengan peor sabor. Hola papá, ¿qué tal llevas la osteoporosis? Tirando, ¿Qué tal Miguel Ángel? le estaba contando batallitas. Ahora viene Marisa, está aparcando el submarino. En mi tiempo todavía podíamos desplazarnos con los coches. El nivel del agua no había subido tanto, dicha sea la contaminación. Ojalá hubiéramos reflexionado. Jamendo.com